La doctrina cristiana que sostiene que Jesús es Dios encarnado ha sido repetida durante siglos como una verdad absoluta. Sin embargo, cuando se examina con lógica, sin dogmas ni miedo, lo que emerge no es una verdad divina, sino una serie de contradicciones imposibles de resolver. Según la teología trinitaria, Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta afirmación pretende unir monoteísmo y pluralidad divina en una sola fórmula, pero lo que en realidad genera es una paradoja que fractura cualquier intento de coherencia. Si Jesús es Dios, entonces Dios mismo decidió hacerse hombre, se encarnó en un cuerpo humano, vivió como uno más entre nosotros y luego fue torturado y ejecutado por su propia creación. Pero esta acción no tiene sentido cuando se analiza con seriedad. ¿Para qué tendría que morir Dios? ¿Por quién? ¿De qué necesitaba salvarnos? La respuesta oficial es del pecado original, una culpa heredada desde Adán y Eva. Sin embargo, esa culpa solo existe porque Dios, según las mismas Escrituras, decidió imponerla como castigo por una desobediencia. Es decir, Dios establece la condena, diseña la trampa, permite la caída y luego se sacrifica a sí mismo para reparar lo que Él mismo provocó. Este bucle divino no revela amor, sino una estructura absurda. El pecado original no fue creado por la humanidad, fue definido por Dios. La historia del Edén muestra a un ser omnisciente que ubica a dos seres humanos sin experiencia, les da una orden, coloca un objeto prohibido y permite que una serpiente hable, sabiendo de antemano lo que ocurrirá. La caída no fue un accidente, fue parte del diseño. Y luego, siglos después, ese mismo Dios decide encarnarse como Jesús para morir y redimir una culpa que Él mismo impuso. No hay justicia en ese relato. Hay manipulación. Además, la figura de Jesús, como Hijo de Dios, añade otra capa de incoherencia. Si Jesús es Dios, pero también es el Hijo, entonces es su propio Padre. ¿Cómo puede un ser engendrarse a sí mismo? ¿Cómo puede un hijo orar al Padre si ambos son el mismo? ¿Cómo puede morir un Dios eterno? ¿Cómo puede uno de los tres sufrir mientras los otros dos permanecen inmutables? La doctrina trinitaria no responde estas preguntas con lógica, sino con misticismo. Se afirma que es un misterio de fe, que no se puede comprender, solo aceptar. Pero esa es precisamente la excusa para que no se cuestione. Lo que no se entiende, se obedece. Durante la vida de Jesús, se le ve orando al Padre, pidiendo ayuda, expresando miedo, diciendo que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Si eran uno solo, esas oraciones son teatrales, no tienen sentido. Si Jesús es Dios, no necesita orar, no necesita pedir, no necesita obedecer. La obediencia implica jerarquía, la oración implica dependencia, el temor implica ignorancia del resultado. Pero un Dios no ignora, no obedece, no depende. Si lo hace, deja de ser Dios. La crucifixión, que en la teología cristiana es vista como el momento supremo del amor divino, en realidad revela una estructura de castigo encubierta. Dios envía a su Hijo, o a sí mismo, según la versión, a sufrir la peor de las muertes, para que el resto de los humanos tenga la posibilidad de salvarse. ¿Por qué no simplemente perdonar? ¿Por qué era necesario un sacrificio? ¿Por qué sangre y tortura? Si Dios es todopoderoso, no necesita intermediarios, ni rituales, ni condiciones. Si realmente ama a su creación, no impone dolor como requisito de redención. El sacrificio de Jesús no es un acto de amor incondicional, es un chantaje emocional. Se nos dice que si creemos en ese sacrificio, seremos salvos. Si no, seremos condenados. Esa no es una invitación amorosa, es una amenaza. No hay libertad en ese esquema, hay miedo. Un Dios que exige adoración bajo amenaza de castigo eterno no es un ser de amor, es un tirano con rostro piadoso. Y el relato de Jesús no corrige eso, lo confirma. Jesús mismo habla del infierno como castigo, de la separación eterna para quienes no crean. No predica libertad, predica sumisión. La idea de que Jesús murió por los pecados del mundo es incoherente desde su base. El perdón no requiere sufrimiento, el amor no requiere muerte. Si un humano dice perdonar a otro pero exige que alguien muera primero, ese perdón no es genuino. Entonces, ¿por qué Dios necesita sangre para perdonar? ¿Acaso no puede simplemente perdonar?
La respuesta teológica es que la justicia divina lo exige. Pero entonces se reconoce que Dios no está por encima de la ley, sino sometido a ella. O peor aún, que Él mismo inventó esa ley absurda para luego actuar como víctima. Jesús, siendo Dios según la doctrina, experimentó el dolor humano. Pero eso tampoco sostiene la narrativa. Un Dios no necesita experimentar el dolor para comprenderlo. No necesita nacer para entender la vida. No necesita morir para conocer la muerte. Un ser omnisciente no aprende. Si lo hace, entonces no era omnisciente. Si necesitaba vivir entre nosotros para comprendernos, entonces no nos conocía antes. Y si no nos conocía, entonces no era el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. La encarnación no demuestra cercanía divina, demuestra limitación conceptual. Además, si el objetivo era redimir a la humanidad, el resultado ha sido un fracaso evidente. 2000 años después, el mundo sigue lleno de guerra, injusticia, pobreza, corrupción y sufrimiento. Si Jesús vino a cambiarlo todo, no lo logró. Si su muerte traería una nueva era, no ocurrió. El pecado, como lo definen las religiones, sigue presente. La iglesia sigue siendo instrumento de poder y control. Y el mensaje de Jesús ha sido manipulado por siglos para justificar atrocidades. La cruz no salvó al mundo. Se convirtió en símbolo de conquista, de colonización, de dominación religiosa. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, pero en su nombre se quemaron libros, se persiguieron científicos, se torturó a quienes pensaban diferente. La institución que dice representarlo ha acumulado riquezas, ha escondido abusos, ha impedido el pensamiento crítico, y lo ha hecho invocando su figura. Un Dios hecho hombre no impidió esa distorsión. Un Jesús divino no ha intervenido para corregir a sus seguidores. Si realmente vive y reina como dicen, entonces permite conscientemente que su nombre sea usado para oprimir, y eso lo vuelve cómplice. Otra incongruencia aparece en el concepto de eternidad. Si Jesús es Dios, entonces su existencia no tiene principio ni fin. Pero el relato bíblico dice que nació, creció, murió y resucitó. ¿Qué sentido tiene hablar de nacimiento y muerte si se trata de un ser eterno? ¿Cómo puede la eternidad entrar en el tiempo? ¿Cómo puede lo infinito ser contenido en un cuerpo finito? La lógica no encuentra lugar en esa narrativa. Solo la fe, entendida como aceptación sin cuestionamiento, permite sostener esa estructura. Los creyentes dicen que es un misterio, que no se puede entender con la mente humana, pero esa es la manera más sencilla de silenciar las preguntas. Llamar misterio a lo que no tiene sentido no lo vuelve profundo, lo vuelve impenetrable por diseño, y cuando algo no puede ser examinado, se vuelve intocable, y lo intocable se convierte en herramienta de poder. Así funciona la teología. Se recubre de mística lo que no puede explicarse, y se exige fe como prueba de humildad, pero en realidad es sumisión disfrazada. Aceptar que Jesús es Dios exige negar la lógica. Exige aceptar que un ser perfecto se convierte en carne, llora, suda, sangra, muere y luego revive, todo para satisfacer una ley que Él mismo impuso, contra una condena que Él mismo creó, para salvar a unas criaturas que Él mismo diseñó con la capacidad de fallar. Y aún así, se le debe rendir culto, no por sus actos coherentes, sino por su sacrificio, no por liberar, sino por imponer una deuda moral eterna. El relato de Jesús como Dios no está hecho para ser comprendido, está hecho para ser venerado. No busca lógica, busca lealtad. Por eso se enseña desde la infancia, por eso se repite como dogma, porque si se analiza, se rompe. Si se piensa, se cae. Si se compara con principios racionales, se revela su estructura frágil. La idea de un Dios que se hace hombre para morir por el hombre que Él mismo creó culpable no es revelación divina, es una contradicción convertida en religión. Al final, lo que queda es un laberinto. Una figura que es Padre, Hijo y Espíritu, que sufre y reina a la vez, que muere pero es eterno, que salva pero condena, que ama pero exige adoración, que perdona pero demanda sangre. Nada de eso se sostiene desde la lógica, solo desde la fe impuesta. Y esa fe se sostiene por miedo, por costumbre, por tradición, pero no por evidencia ni coherencia. Jesús, como figura histórica, puede inspirar, pero como Dios, es un concepto roto,
Aceptar esta verdad no es rebeldía, es honestidad. Cuestionar no es traicionar, es pensar. La verdad no teme ser examinada. Lo que se desmorona al ser analizado nunca fue verdad, fue doctrina disfrazada. Y en el centro de esa doctrina está una figura que, si realmente fuera divina, no necesitaría contradicciones para sostenerse. Jesús, según la teología cristiana, no revela a Dios. Revela las grietas de una fe construida sobre paradojas que ningún creyente puede explicar sin recurrir al misterio. ¿Tú también lo llamas verdad?